Dile que... Hola. Hola, buenos días. Buenos días, bienvenidos a todos los que estáis aquí en el auditorio y los que nos estáis siguiendo online. En un minuto vamos a comenzar el evento. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos al auditorio Jorge Calderón de UTAD para este evento tan especial sobre ciberseguridad que hemos preparado. Quiero dar también un saludo a los colegios que nos estáis siguiendo online. Muchas gracias por conectaros. Veo aquí alumnos de todos los niveles, veo alumnos de ciclos, los de DAM, levantad la mano. Bien, los de ASIR. Bien, DAO. INSO. Bien. ¿Cuáles acabáis de salir del examen de álgebra de primero? ¿Qué tal? Bueno, bien. Bueno, pues como decía, hoy tenemos dos invitados y una invitada, yo creo que de lujo, que os van a hablar de lo que esperan las empresas en el mundo real, ¿no? Aquí en el fondo, dentro de UTAD, pues esto es un entorno amigable para los estudiantes. Intentamos enseñaros, prepararos para cuando salgáis ahí fuera, que como decían en la serie esta de Canción Triste de Hill Street, cuidado ahí fuera, porque fuera hace frío, y os van a explicar lo que es el mundo real, ¿no? Lo que es el mundo real de la ciberseguridad y qué se espera de los titulados, de los alumnos que se han formado en alguna de las especialidades de ciberseguridad. Aquí en UTAD, esto lo digo para que lo sepáis todos porque cada vez tenemos más oferta de títulos. Podemos decir, empezamos por el nivel de ciclo formativo de grado superior en ciberseguridad. Bueno, pues tenemos los ciclos tecnológicos, DAM, DAO y sobre todo ASIR. Luego tenemos el curso de especialización de ciberseguridad para alumnos que hayan completado un ciclo formativo de grado superior. Y luego en grado universitario, en el grado de Ingeniería del Software, pues sabéis que desde 2018 abrimos el grado reformado y tenemos la mención de ciberseguridad, ¿no? ¿Hay alguno aquí? Sí, hay algunos. ¿Cuáles estáis haciendo ya ciber? Estos alumnos ya son de tercero o cuarto y están ya completando la mención de ciberseguridad. Bueno, aprovecho para comunicaros una novedad, que esto sí que es primicia mundial, que en septiembre de 2026 vamos a abrir un máster universitario en seguridad informática y auditoría forense, ¿vale? Porque queremos tener formación en ciberseguridad en todos los niveles y por si eso no fuera poco, vamos a abrir un grado en ingeniería de redes y ciberseguridad de sistemas, también en septiembre de 2026. O sea que, como veis, la ciberseguridad es muy, muy importante para UTAD. Y ya no quiero quitar más tiempo a los tres ponentes porque tienen muchísimas cosas interesantes. Son Rafael Ceres, ahora van a ir saliendo, Rafael Ceres, que es el CISO de Iberdrola. El CISO es el mandamás. O
sea, está el CEO es el superjefe de cualquier empresa, todos los que empiezan por C pues son los que reportan al CEO, ¿no? Pues cuando el CEO de Iberdrola tiene alguna cosa de ciberseguridad, pues llamará a Rafa, mira, que me ha quedado con el antivirus, no sé, lo que sea, ¿vale? Pero es esa la persona a la que recurre, ¿no? O algunos otros problemas más serios, ¿no? Irene yo la conocí pues cuando era de vuestra edad, ¿vale? Acababa de titularse y empezó a trabajar en Telefónica, ya apuntaba maneras, se veía que era una persona con muchísimo potencial y bueno, nos va a contar luego su aventura emprendedora porque yo creo que es muy inspiradora. Y Alejandro, pues Alejandro nos conocemos desde el siglo pasado, eso ya da una idea de nuestra edad y él es director de seguridad digital en el grupo Telefónica. O sea que como veis, tres perfiles, como decimos siempre, queremos que conozcáis en la industria, pues es que es muy difícil traer de mayor nivel. Así que ya sin más dilación, pues ahora ellos van a explicaros en un primer momento, os van a contar un poco cuál es su visión de lo que es este mundo de la ciberseguridad en la empresa y cuál ha sido su trayectoria. Y después tendremos una mesa redonda en la que espero que participéis y tengáis preguntas súper interesantes, ¿vale? Porque es la oportunidad que tenéis. Luego ya se van a ir y es muy difícil pillarles. Y pillarles a los tres juntos es imposible. Así que sin más dilación, pues damos paso al primer ponente, que es Rafa. Sí. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias también a la UTAD por organizar este evento. Yo tengo que decir que estoy muy contento de estar aquí. Esto es una cosa que se dice siempre, pero es verdad, porque, y lo decía antes tomando un café, pues estamos un poco saturados de hablar en otros foros y venir a un sitio como este. El mundo de la empresa, y ahora os voy a contar un poco, mola, pero este mundo mola más. Así que aprovechadlo mientras podáis, ¿vale? Entonces, os voy a contar ahora un poco, voy a intentar dar unos consejos también, pero antes de eso lo que os quería decir es que lo importante es que preguntéis. Yo os animo a luego en la sesión que hagáis todas las preguntas que se os ocurran, no os cortéis, yo no me cortaré en deciros eso no quiero o no puedo respondértelo, si es el caso. Entonces yo aquí os voy a contar lo que creo que os puede interesar, pero igual no tiene nada que ver con lo que de verdad os interesa. Por eso es importante que aprovechéis luego la sesión de preguntas. Entonces, bueno, lo primero, quería empezar contando un poco sobre mí y que me conozcáis, ¿no? Y cómo he llegado hasta donde estoy. Entonces, para eso yo creo que lo primero es entender quién soy. Ya mi nombre ya lo conocéis, tengo 49 años, estudié ingeniería en informática hace muchísimo tiempo, soy director de seguridad privada y además tengo dos hijos, uno de los cuales pues, es alumno de esta universidad. Y además, como hay que ser fieles siempre a las raíces, pues soy andaluz, que también está bien decirlo. ¿Y qué he hecho? Pues bueno, el resumen es que he hecho de todo, ¿vale? Como veis ahí, pues bueno, después de un breve paso por algunas empresas, las que después destacar Indra, pues básicamente mi carrera profesional la he desarrollado fundamentalmente en Iberdrola, y en Iberdrola pues he hecho desde administración de sistemas, programación, he estado en generación nuclear, he hecho tropecientas mil cosas hasta llegar al mundo de la ciberseguridad en el año 2015, que empecé, me nombraron, pues como muchos llegamos a esto, de casualidad, porque pasaba por allí, y a partir de ahí pues desarrollé mi carrera en el mundo de la ciberseguridad. ¿Qué hago ahora? Pues bueno, ahora básicamente soy el responsable a nivel global de la ciberseguridad del grupo Iberdrola, que es una cosa muy complicada, que estamos en más de 30 países, que tenemos, yo soy el CISO global, pero hay pues no sé cuántos CISOs por todos los países, y básicamente pues a lo que me dedico pues es a lo que veis ahí, a poner de acuerdo a mucha gente que en muchos casos no se entiende o no habla el mismo idioma, y sobre todo lo que intento también es poner las cosas fáciles y allanar el camino para que los que realmente saben qué
qué es lo que hay que hacer, pues lo puedan hacer y tengan los recursos y tengan vía libre para hacerlo. Bueno, pues ya después de esta pequeña presentación, yo quería contaros un poco cuál es mi punto de vista desde el mundo de la empresa, de lo que es esto de la ciberseguridad y por qué creo yo que puede ser un mundo atractivo e interesante para vosotros. Esto lo he llamado ¿por qué ciberseguridad? Pero antes de contároslo, hay una cosa que no aparece aquí, que creo que es lo más importante. Porque lo primero es que esto de la ciberseguridad os tiene que gustar. Si no os gusta, todo lo demás que os voy a contar sobra. O sea, si alguno está aquí porque no le gusta esto mucho, pero le han dicho que se paga bien, que tiene buenas salidas, olvidaos, es vuestra receta para ser unos desgraciados. O sea, lo primero es que os guste. Una vez que os guste, ¿es la ciberseguridad un buen terreno para desarrollar mi carrera profesional? Pues la verdad es que a día de hoy sí. ¿Por qué? Bueno, no es un secreto que es un sector en aumento, en crecimiento en todas las compañías, además con una fuerte regulación ahora en Europa, en Estados Unidos ya la tenemos de hace muchísimo tiempo. Todas las empresas van a crecer en ciberseguridad. Eso significa que no hay paro prácticamente. Las oportunidades profesionales son muy elevadas y además vais a tener oportunidades en todo tipo de compañías. Y esto es súper interesante, no solo en compañías que se dedican a la ciberseguridad en sí mismas, sino en compañías pues como puede ser banca, aquí hay un compañero de Telefónica, Iberdrola, o sea, cualquier mundo que os guste prácticamente vais a tener oportunidad de desarrollaros trabajando en ciberseguridad en ese mundo. Y vais a tener oportunidad además de tener una carrera profesional, porque somos pocos, cada vez vamos siendo más y es una profesión que además vais a tener oportunidad de si queréis, si tenéis esa aspiración, crecer dentro de vuestra vida profesional. Esto no hace falta que diga nada. Nunca es suficiente, pero digamos que está razonablemente bien pagado. Y esto es otro plus importante, ¿vale? Y finalmente también, pues es una disciplina dentro de la que caben muchos tipos de perfiles. Yo sé que aquí estáis muchos porque os gusta el tema técnico, os gustan las matemáticas, pero hay otro tipo de perfiles, más comunicación, más de gestión de riesgos, más de gestión de personas. O sea, realmente en el mundo de la ciberseguridad pues cabe todo tipo de perfil profesional, ¿vale? Y ahora os quería dar un poquito de contexto de qué es lo que está pasando en la ciberseguridad en el mundo y en las compañías, ¿vale? Y lo he resumido en dos frases. Primero, ¿qué quieren los malos? ¿Alguien sabe qué quieren los malos? ¿Cuál es la motivación de los ciberatacantes? No, menos. Dinero. El dinero siempre ha sido la primera motivación y por eso tradicionalmente los más atacados eran los bancos. Pero quieren más cosas. Información. ¿Vale? Las empresas, realmente el valor de las empresas está en lo que conocemos. A mí, hace no mucho, presidente de la compañía, don Ignacio Sánchez Galán, me dijo, Rafa, tenemos que ser los mejores. Y para ser los mejores, lo que nos diferencia a los mejores de los demás es qué hacemos y cómo lo hacemos. Estos son nuestros secretos y esto es lo que tiene que estar mejor guardado en la compañía. Luego hay otra cosa aquí, aparte del dinero y aparte de la información, objetivos políticos y militares. Esto habréis escuchado ese concepto de ciberguerra, habréis escuchado, habréis visto que hay grupos que incluso pues bueno, tratan de influir en los resultados de las elecciones, por ejemplo, y eso es porque, y os voy a dar una noticia por si no la sabéis, el mundo está en guerra. Y que el mundo está en guerra no significa solo lo que veis de la guerra de Ucrania o lo que veis en el conflicto con Israel. Hay una guerra que va más allá de todo eso y que tiene que ver con el control de los canales comerciales, la lucha entre China y Estados Unidos. Y todo eso hace que las compañías sean objetivos militares. Pasa que el campo de batalla ahora no son las bombas. Ahora puedes dejar a la población sin luz o sin comunicaciones, no hace falta tirar una bomba. Puedes hacer un ataque, puedes desplegar un ransomware y causar muchísimo daño a la población.
Entonces, en este contexto, ¿qué es lo que quieren las empresas proteger? Bueno, lo primero, la continuidad de las operaciones. En Iberdrola, que le des al botón y que haya luz. En Telefónica, que haya comunicación, que funcionen las comunicaciones. Objetivos clásicos en cualquier panorama de guerra. La confianza del accionista y la confianza de los clientes. Cualquier cosa que pasa en el mundo de la ciberseguridad tiene un impacto brutal sobre la reputación de las compañías. Y eso merma la confianza de accionistas y de clientes. Y por supuesto, como decía antes, los secretos, ¿no? Las joyas de la corona de la compañía en forma de información. Y esto al final es dicho por ahí, dinero. ¿Vale? Porque al final todo esto es muy bonito, pero las empresas no somos ONGs y en el fondo esto es un negocio y las empresas existen para generar rédito a los accionistas. Y para todo esto, ¿qué va a buscar una empresa en vosotros? Pues bueno, lo primero es conocimiento técnico y eso lo estáis adquiriendo aquí, seguramente es lo que más os gusta, es lo que estáis muy focalizados, pero esto no es todo. Siempre hablamos de otra cosa que va más allá del conocimiento y que además es más importante y que es eso que llamamos las soft skills, ¿no? las habilidades blandas, la capacidad de comunicarnos, la capacidad de trabajar en equipo con otras personas. Esto, el conocimiento técnico se adquiere. Cualquier persona con 2 dedos de frente y con la capacidad de ahora mismo que tenemos en Internet, podéis adquirir el conocimiento técnico. Aquí os están dando una gran formación, pero es importante también esto, que esto al final nos ayuda a otra cosa que buscamos muchas las empresas, que es eso que se llama pensar fuera de la caja, ¿no? El think out of the box. Esto es lo que marca la diferencia. Esto es lo que os va a hacer diferentes. ¿Por qué? Porque esto de aquí abajo lo va a hacer la inteligencia artificial. Y si no lo hace hoy, lo va a hacer el año que viene o dentro de 2 años. Pero esto aquí es donde vosotros aportáis valor. Y pensadlo así de verdad siempre, ¿eh? Si no podéis aportar valor sobre lo que ofrece ChatGPT, os vais a ser irrelevantes. Entonces, es muy importante. Yo sé que aquí, en esta universidad, por ejemplo, más allá de las asignaturas técnicas, tenéis asignaturas de proyectos y demás, que igual al principio los que venís aquí a estudiar os parecen menos sexys, por decirlo de alguna forma, porque aquí todo el mundo quiere aprender a cómo se maneja el Nexus, a descubrir vulnerabilidades, pero de verdad, esta parte es súper importante y es lo que buscamos las empresas. Sigo, ya casi termino, ¿eh? Os voy a dar algunos consejos que no son técnicos, que son muy concretos y que espero que os ayuden, y a mí me han servido y me hubiera gustado que me los hubieran contado hace mucho tiempo. Cuando terminéis aquí, ¿qué tenéis que hacer? Seguir formándoos. En ciberseguridad o sois un 1 o sois un 0. Y se pasa del 1 al 0 así. Os vais de vacaciones 4 semanas a la playa y volvéis y hay 4 IAs nuevas, hay no sé cuántas vulnerabilidades, hay tal, y estáis obsoletos. O sea, os tenéis que seguir formando continuamente a lo largo de toda vuestra carrera profesional. Más, no dejéis de formaros. O sea, lo siento, pero lo tengo que decir 2 veces porque es que esta es la clave. Lo iba a poner una tercera vez, pero al final, esto, otra cosa que parece una tontería, mejorad vuestro nivel de inglés. Aprended inglés y si sabéis, mejoradlo. En ciberseguridad, muchísimas de las cosas que ocurren en inglés. Las cosas que más molan, excepto este evento y 3 cosillas más, ocurren en inglés. O sea, es súper importante, tiene que ser vuestra herramienta de trabajo, el inglés. Tener proyectos personales. Esto es una cosa que a mí me ha ayudado muchísimo en el pasado. No es lo mismo que te lo cuenten a hacerlo. Y proyectos personales es, más allá de lo que hagáis aquí, no sé, si os gustan los videojuegos, os hacéis una app para jugar con vuestros amigos, os hacéis una página web para llevar el seguimiento de series o montáis una tienda online para vuestra tía que tiene una peluquería, lo que sea. Pero
Yo he hecho cosas, he emprendido en el pasado y realmente he aprendido mucho más de enfrentarme a los problemas por mí mismo, a desplegar un certificado, a que me comprometan un servidor, a de repente ver que mi página está involucrada en un DDoS. Me ha ayudado eso más, me ha ayudado en el plano técnico muchísimo, más aparte de la teoría. Es súper importante que tengáis proyectos personales y que viváis en vuestras carnes, lo que, en pequeño nivel, evidentemente, lo que se vive en el mundo real. Este parece una chorrada, pero este y el siguiente están súper relacionados. El ordenador es vuestra herramienta de trabajo y lo tenéis que conocer al dedillo. Aprenderos las hotkeys, aprender a escribir rápido, con todos los dedos de la mano. Tenéis 1000 cursos en Internet, pero esto os marca la diferencia en tardar media hora o tardar 4 horas en hacer un documento, en hacer una PPT y, lo siento, chicos, vais a tener que hacer PPTs. No todo va a ser estar haciendo pentes y cosas que molen. Vais a hacer PPTs, vais a hacer Words y vais a hacer Excel. Y en cualquier caso, conocer los atajos es súper importante. Venga, ya termino. Compartid vuestro conocimiento, formad parte de la comunidad. Y eso significa, eventos como este también, ir a otro tipo de eventos. LinkedIn, hay una comunidad de ciber súper interesante y es importante formar parte de ella, que os conozcan, crearos vuestra marca en LinkedIn. Id a la Router, a este tipo de eventos, conoced a la gente, meteos en los grupos de Telegram, súper importante. Y por último, hay muchos, ahora vamos a ver una última slide, pero hay muchos campos en los que desenvolverse en el mundo de la ciberseguridad. No todos son para todo el mundo. Es súper importante que experimentéis, que miréis a ver lo que os gusta más dentro de este campo. Y ahora os voy a dar algunas posibilidades, ¿vale? Pero sobre todo, y relacionado también con lo de los problemas, con lo de los proyectos personales, no esperéis, está muy bien que os vengan a contar las cosas, pero no esperéis siempre que alguien os venga a contar las cosas. Probad, experimentad, frustraos. La frustración es el comienzo del aprendizaje. Es súper importante que hagáis las cosas por vuestros propios medios, ¿vale? Que lo intentéis. Y ahora ya, por no extenderme mucho, os voy a intentar dar 4 o 5 tips un poco de qué tipo de cosas, en qué tipo de cosas se puede trabajar en la empresa. Disculpadme que no sé si estoy alargándome mucho. Termino rápido. ¿A qué me puedo dedicar una vez que salga de aquí? Bueno, hacking ético. Entiendo que sabéis lo que es todo. Prácticamente casi todas las empresas tenemos equipos de Red Team, hacemos pentes, buscamos vulnerabilidades. Es un trabajo muy interesante, es un trabajo que técnicamente es divertido. Es verdad que últimamente está un poquito automatizado, pero bueno, en general las empresas buscamos este tipo de perfiles y además no está mal pagado. Arquitectura de seguridad. Yo creo que esto es muy interesante también. Básicamente, esto consiste en ir a trabajar con los que manejan la tecnología y participar de los proyectos de tecnología definiendo la capa de seguridad, ¿no? Desde el principio. Esto además te da oportunidad de trabajar en muchas áreas de la compañía. Por ejemplo, el cloud. El cloud al final, la seguridad en cloud no deja de ser parte de una capa más de esa arquitectura de seguridad. Blue Team, gestión de incidentes. Esto un poco es lo clásico, es súper interesante. Si os va a la marcha, yo no lo debería decir aquí, pero realmente esto es lo divertido de la ciberseguridad, cuando pasan cosas, lo estresante, pero también lo divertido. Pero bueno, os tocará trabajar fines de semana y noches si os dedicáis a esto. Pero también súper interesante y equipos que vais a poder trabajar en cualquier empresa. Analista forense. Aquí empezamos ya con las cosas que no son tan divertidas, pero oye, perfiles que se buscan mucho en consultoras, policía judicial. Estos son los que llegan después de que ocurrió el incidente, llegan a hacer el análisis, a recopilar los datos, a recopilar las pruebas
para ver lo que ha pasado. Perfil un poquito menos demandado, pero oye, también muy interesante y que muchas empresas de ciberseguridad también lo demandan. Aquí hago un inciso para hablar de otra cosa que es bastante interesante en empresas como por ejemplo Iberdrola, que es el mundo de la OT. ¿Alguien sabe lo que es OT? No, no es Operación Triunfo. Vosotros estáis muy familiarizados con la IT, las tecnologías de la información. Básicamente lo que importa es, pues eso, la información, el mundo de las bases de datos. Pero hay otro mundo aparte, que es el mundo de la OT, las tecnologías de la operación, que realmente son aquellos cacharritos que gobiernan y que tocan, pues abren y cierran las válvulas en una central nuclear, abren y cierran las compuertas en una central eléctrica, y todos estos cacharritos también son comprometibles, son hackeables, ¿vale? Y hay un mundo de ciberseguridad totalmente nuevo que tiene que ver con estas tecnologías y donde además las reglas de IT no funcionan. Es como un mundo totalmente diferente y súper interesante, y que algunas empresas, o por ejemplo Iberdrola, otras empresas más industriales, también es un campo, y si os gusta un poco también la ingeniería industrial, ingeniería mecánica, etcétera, es muy interesante y es un campo además que requiere muchos especialistas. Analista de malware, bueno, esto, muchas empresas de antivirus, por ejemplo, esto es un perfil muy especializado que no tiene demasiada demanda, pero bueno, que también se busca, sobre todo en empresas grandes que tienen equipos de respuesta grandes, o en empresas de antivirus o de ciberseguridad, por ejemplo. Luego aquí hay otro perfil que tiene más que ver con el auditor de riesgos, que también es muy demandado en las empresas, sobre todo en consultoras o cualquier empresa que viva en el mundo regulado, como van a ser prácticamente ahora todas las empresas en Europa, y que tiene que ver, pues bueno, asegurar, no es un perfil tan técnico, aunque el tener conocimiento técnico ayuda, porque realmente va de asegurar que la gente técnica está haciendo su trabajo y está gestionando los riesgos de la organización de manera adecuada. Y por último, esto, si a lo mejor alguno de vosotros tiene la suerte de ser muy bueno siendo hacking ético y se dedica en su día a ser bug hunter, que básicamente son esta gente que van casi en modo rogue, se presentan a campañas que sacamos las compañías y cobran por cada una buscan vulnerabilidades y cobran por cada una de las vulnerabilidades que descubren. Aquí, pues bueno, el problema que tiene esto es que si no eres uno de los mejores, pues tienes poco futuro. Y si eres uno de los mejores, posiblemente acabarás dando charlas. O sea que igual, pues no es para todos. Bueno, yo con esto ya no quería contaros más cosas, perdón, que os hago spoiler. Y nada más, tan solo, pues oye, lo dicho, más allá de esto que os he contado, pues animaos de verdad a que preguntéis y no os cortéis y preguntéis lo que os dé la gana. Así que nada, muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafa. Vamos a dar ahora la bienvenida a nuestra segunda invitada, que es Irene Hernández. Y como ha dicho Rafa, no voy a hacer spoiler porque me parece un perfil tan interesante y tan particular que mejor os lo cuenta ella. Irene. Gracias. Bueno, lo primero, daros las gracias. Creo que esta es una oportunidad magnífica, que cuando yo estaba en universidad no las teníamos tanto, y mi charla en parte va a ser para tratar de enfatizar por qué es tan importante que os expongáis a lo que va a venir después. Al final esto es un habilitador para luego poder hacer lo que de verdad os guste y os motive en la vida. Entonces yo voy a empezar contando un poquito sobre mí para que también me conozcáis. Me encanta que Rafael haya ido primero porque ha expuesto un poco todo el panorama de lo que tenéis delante de vosotros y todas las posibilidades y unos tips muy útiles. Y yo lo que haré es trasladar toda esa información a un caso de uso real, que es el mío propio, el de mi experiencia personal, y cómo yo he alcanzado a tomar ciertas conclusiones que, bueno, si me las hubieran dicho de antemano, pues me hubieran ahorrado algo de tiempo. Comienzo por mí, yo soy ingeniera de telecomunicaciones, soy mañica, por también hacer referencia a mis raíces.
Siempre me ha gustado, yo fui a un colegio alemán, entonces siempre he tenido cierta componente internacional en todo lo que he hecho. De hecho, esa componente internacional fue lo que me llevó a, primero, hacer 2 Erasmus, no solo uno, y además luego buscar siempre posiciones en empresas que tuvieran una componente muy tecnológica y más de investigación y desarrollo, y otra una componente muy internacional. De hecho, yo mi carrera la comencé en investigación y desarrollo en Siemens, en Alemania, y después me moví a Telefónica en Madrid, al departamento también, bueno, a la empresa de I+D, de investigación y desarrollo. Un poco como decía Rafael, mi encuentro con la ciberseguridad ha sido muy circunstancial y a vosotros os pasará. Vuestra decisión es mucho más intencional porque estáis viviendo en una época donde la ciberseguridad tiene muchísima relevancia. A los que llevamos 20 años trabajando es más circunstancial. Te acabas topando con ella a lo largo de tu carrera profesional y te puede enamorar o no y acabas yendo por esa rama. En mi caso tuvo algo que ver, os cuento. Yo empecé en Telefónica, una empresa maravillosa que además me dio unas oportunidades donde yo considero que tuve suerte. Tuve jefes maravillosos que me impulsaron, me dieron oportunidades. Muy bien, la verdad es que muy contenta. Y en mi afán por la internacionalización dije, mamá Telefónica, yo quiero salir fuera de España. Y eso es uno de los tips que yo añadiría a los de Rafael. Salid fuera de vuestra ciudad, salir fuera de España, si podéis, una temporada. Es súper importante entender cómo se hacen las cosas en otros países. Y la perspectiva que te da hablar con gente de otras nacionalidades, además de la diferencia cultural, es fundamental para el sector de la ciberseguridad. Porque con quien os estaréis enfrentando probablemente no sean de vuestra ciudad. Y es importante entender cómo piensan. Entonces, uno de esos tips es, por favor, salir fuera, una temporada. No hace falta que sea para siempre. Dicho lo cual, yo me fui con Telefónica a Estados Unidos, a Miami. Telefónica de Estados Unidos tenía una parte bonita que es la de tener una oficina comercial para atender a cuentas multinacionales y de ahí, bueno, pues cubría un poco mi necesidad de tener esa componente internacional en mi trabajo, pero no dejaba de ser una oficina comercial relativamente pequeña. Es una operación muy pequeña en comparación con lo que se gobierna desde España. Entonces, hubo un momento en que dije, esto me inquieta, estoy inquieta, yo necesito más, a mí me va la marcha. Por aquel entonces yo había ayudado a Telefónica a construir 2 unidades de negocio desde cero. Una, lo que ahora sería un poco el equivalente, o la absorbió Telefónica Tech, que fue Telefónica Global Technology, que era una unidad de negocio para dar servicios de IT al resto de las telefónicas. Y después en el proyecto de Telefónica Global Solutions, que es la unidad de negocio que se montó para ofrecer servicios y productos a empresas multinacionales. Y esas 2 experiencias de montar algo desde cero, literalmente, equipos de 15, 20 personas, súper motivados, con ganas de crear producto, procesos, equipos. Literalmente era como emprender dentro de Telefónica sin problemas de dinero. Y fue una experiencia increíble. Increíble por 2 aspectos. Una, porque cuando estás embarcado en ese tipo de proyectos tan ambiciosos, tienes muchísima más responsabilidad y muchísima más visión a alto nivel de lo que sucede en una empresa que de lo que de otra forma en gran empresa estás expuesto, porque al final es parte de un departamento, parte de un... Entonces tú tienes una visión muy sesgada de lo que está pasando en la empresa. Pero cuando participas en un proyecto de tanta ambición global y además en una empresa grande, pues tienes acceso a mucho conocimiento muy rápido. Y ahí es cuando yo dije, a mí esto es lo que me gusta montar proyectos desde cero. Y entonces, ahí haciendo referencia y alusión también a lo que comentaba Rafael, es importante tener proyectos que te ayuden a motivarte y que te ayuden a aprender rápido. Y yo empecé un par de cosas por mi cuenta hasta que entendí que si realmente me quería dedicar a ello, tenía que dejar una vida magnífica en la playa, en Miami, con verano 10 meses al año, en un puesto muy bien pagado, bien reconocida, por el frío Boston, 0 de salario durante 2 años para dedicarme a formarme en emprendimiento. Porque eso es lo que yo quería hacer. Yo quería emprender. Recuerdo una llamada una vez con mi jefe Maximiliano, algunos os sonará, que me dice, Irene, ¿pero qué quieres? Porque yo no paraba quieta. Digo, quiero ser emprendedora. Entonces, hay una parte importante que la tenéis que tener que es determinación, es saber qué es lo que queréis hacer y luego ir a por ello. Entonces, de ahí quiero hacer un par de referencias a lo que ha dicho Rafael y es una de las vivencias que bien usa es el error ahí se premia.
Es decir, cuando tú te equivocas, has aprendido. Y es que has aprendido, no os podéis imaginar, el poder empezar un proyecto y que fracase es lo mejor que te puede pasar. Porque lo que aprendes de ese proyecto no vas a aprender en 10 años trabajando en una empresa en un departamento específico. Entonces, para mí es muy importante el que esa mentalidad se traslade aquí a España. Es decir, que emprender no sea algo de, bueno, ¿y si fallo? ¿Y qué van a decir? Y mis compañeros y todo el mundo trabajando en grandes empresas y cobrando bien y yo con un proyectillo que estoy cobrando 4 duros y los estoy cobrando y encima lo fracaso. Esa no es la mentalidad que hay que tener, porque en el medio y largo plazo eso es lo que os va a llevar al éxito. Lo cual no quiero decir que emprendimiento sea para todo el mundo, ni muchísimo menos. Hay que tener un perfil muy específico y te tiene que gustar. Se sufre mucho, ¿vale? No, en ningún caso. Y de hecho, el segundo punto que tenía apuntado es, independientemente de si queréis emprender o si lo que queréis es trabajar para una gran empresa y llegar a ser el Rafael o el Alejandro de los tiempos de hoy, tenéis que hacer lo contrario. Es decir, tenéis que tener la perspectiva de la pequeña empresa y del emprendedor y del sufrimiento para poder entender cómo gestionar una gran empresa y poder desarrollar todas esas habilidades soft. Y por el contrario, si queréis emprender, antes tenéis que haber trabajado en gran empresa y entender cómo funcionan las grandes empresas para luego poder aplicar muchas de esas prácticas de empresas que han estado depurando todos esos procesos durante años para poder aplicarlas en vuestro propio proyecto personal. Entonces, independientemente del camino que elijáis, lo que es muy importante es que tratéis de tocar en vuestra fase temprana todos los palos, porque eso es lo que os va a permitir es entender mucho mejor qué es lo que os gusta, ¿vale? Al respecto de la ciberseguridad, ya me meto por ahí. Como mencionaba Rafael, hay muchas ramas y todo el mundo que empieza en ciberseguridad lo que tiene en la cabeza es el hacking ético. Ay, voy a ser un hacker, voy a descubrir, pero no, pero yo soy de los buenos, o no, de los malos. Pero esa es la ciberseguridad que todo el mundo tiene en la cabeza. Pero es que ciberseguridad es un campo hiper amplio. Y las empresas necesitan, como decía Rafael, muchísimos perfiles y en función de dónde caigas, pues acabas muy especializado en una rama de ciberseguridad. Y lo que hay que entender es cuáles son las implicaciones en tu estilo de vida con respecto a cada una de esas ramas de ciberseguridad. Si vas a un SOC, vas a tener horarios terribles, pero vas a ver cosas muy divertidas. Si lo que quieres hacer es hacking ético solo, tienes que entender si te quieres dedicar a una empresa que hace consultoría de hacking ético a otras empresas o lo que te quieres dedicar es a proteger una mega empresa y ser alguien responsable de una operación muy gorda. O sea, hay que entender un poco cuáles son todas las opciones y en función de todas esas opciones, cómo te va a afectar en tu día a día, cuál va a ser tu estilo de vida. En empresas pequeñas, startups tecnológicas, ahora la ciberseguridad se demanda en todo tipo de empresas. La mía es una empresa de ciberseguridad per se, pero hacemos una rama de la ciberseguridad muy específica que es control de acceso e identidad digital. Esto es una rama, insisto, muy específica de la ciberseguridad. No hacemos hacking, no. Nosotros desarrollamos tecnología que permite evitar el fraude de identidad online. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos producto, desarrollamos tecnología. ¿Qué perfiles necesitamos? Desarrolladores de software, mucho. Y cuanto más amplio el abanico de conocimiento tenga ese desarrollador, mejor. Normalmente los tenemos o eres muy de back o eres muy de front. Y es lo que tenemos. Y el que es de ciberseguridad lo necesitamos para back. Porque lo que hacen mucho empresas pequeñas, empresas tecnológicas, innovadoras, startups, donde el estilo de vida pues es muy flexible, tienes un poco esa componente de lo que os imagináis, ¿no? De una startup. Toda esa componente existe y es muy divertida. Pero tiene también dos componentes adicionales. Una, no solo te vas a dedicar a ciberseguridad, vas a hacer de todo. Vas a tener que tener 7.000 gorros. Y 7.000 gorros implican, sí, diseñar arquitecturas de ciberseguridad para tu producto, pero también contratar a una empresa que te va a hacer el pentesting anual y entender a hablar con ellos, porque eso no lo vas a hacer tú. Y también hablar con el de auditoría para certificarte de la ISO 27001. Entonces, el tipo de roles que se van a necesitar en empresas innovadoras, tecnológicas, con cierta componente de seguridad, de ciberseguridad, es un perfil muy polivalente y que no le importe hoy estar remangándose y haciendo un informe en PPT o no, o estar literalmente ahí metido desarrollando software para el producto. Entonces, eso también quiero que lo entendáis porque
Es muy interesante desde el punto de vista de crecimiento a nivel de conocimiento, porque tocas, como decía, todos los palos, pero yo os invitaría a que cuando hagáis eso lo tengáis siempre en mente de, vale, y de todo esto que estoy tocando, ¿qué es lo que más me gusta? Porque eso es lo que os va a permitir orientaros a, no, yo quiero seguir en proyectos pequeños o me voy a especializar en esta rama. Y luego, otra de las componentes que también os quería decir es, incluso si elevamos la vista de helicóptero un pasito más o 1000 metros más, os invitaría a que os preguntarais si con el tema de la ciberseguridad queréis proteger a los ciudadanos, a los individuos, a vuestros amigos, es decir, a lo que se llama el B2C. ¿Os queréis dedicar a un negocio B2C donde a quienes estáis ofreciendo soluciones al usuario final? ¿O queréis proteger empresas? Es decir, queréis ser parte de un sector privado, cualquier empresa de cualquier tamaño, y lo que queréis hacer es dedicaros a proteger empresas, bien sea la información que tienen, los secretos industriales, las operaciones, o si lo que queréis es dedicaros a defender países, vuestro país potencialmente. Porque esa pregunta que parece tan trascendental os va a guiar mucho en qué ramas de ciberseguridad tenéis que tocar y qué palos tenéis que tocar en las fases tempranas de vuestra carrera para ir dirigiéndolos ahí. Entonces, pensar siempre un poco en esa componente. ¿A vosotros qué os motiva? ¿Qué os gusta? Proteger a vuestros amigos, personas individuales, empresas o países. ¿Vale? Eso yo os invitaría a que lo reflexionarais. Y ya para terminar, de los aspectos que hacen falta para una empresa como pudiera ser Gattaca o empresas tecnológicas innovadoras como la mía, el inglés es fundamental. Fundamental. Todos en mi empresa, todos hablan inglés. Todos, hasta la administrativa. Todos. Es más, la lengua vehicular de la empresa es en inglés. Toda la documentación la generamos en inglés. Todo lo hacemos en inglés. Porque bueno, para empezar, porque nuestro mercado es global, pero va a secundar porque los equipos son cada vez más globales. Y os vais a encontrar con compañeros que se van a incorporar y que no hablen bien español. O os vais a tener que ir a otro país a hacer una negociación con vuestro potencial cliente o proveedor. Y todo eso ocurre en inglés. El inglés es el idioma de los negocios. Lo siento, tenéis que dominarlo, sea cual sea vuestro rol. El segundo aspecto es... esto tampoco se hacía mucho en mi época, no sé qué tanto se hace o qué tanto lo fomentáis ahora, pero para mí es muy importante. Pongo tres cosas juntas que están muy relacionadas. Marca personal, que todo lo ha mencionado Rafael, marca personal, networking y eventos. Las tres fundamentales. Marca personal. Al final hay perfiles que, pues por ejemplo Alejandro, Rafael, que han estado mucho tiempo en la misma empresa, pero hay perfiles que cambian mucho de empresa. Es importante que ese valor que vais adquiriendo con vuestro conocimiento lo trasladéis en una marca personal, porque eso es lo que os va a ayudar a no ser, o el día que seáis prescindibles de una empresa, que esto puede pasar, que tengáis todo ese valor acumulado en vuestra persona, no en vuestro rol como empleado de una empresa. ¿Vale? Entonces, es muy importante que seáis capaz de trasladar todo ese conocimiento que generáis en una marca personal. Y eso se puede hacer de muchas formas, por supuesto, desde tener un perfil de LinkedIn activo y poniendo comentarios y siguiendo noticias, metiéndote en foros, siendo vocal, al final es tratar de ser visible y luego de tratar de visibilizar vuestros logros. Creo que eso también lo tenéis que hacer, ¿vale? Tener desde página web hasta pues, cada uno de los proyectos que hacéis, blog, en fin, lo que queráis, pero tenéis que construir una marca personal. La segunda, networking. Esto al final es con eventos. Hay muchísimas conferencias, en fin, conferencias por todos sitios. Y yo, que acudo a muchas, porque para mí al final es una fuente importante de generación de negocio, en la mayoría de ellas hay entradas gratuitas para estudiantes. Aprovechar que sois estudiantes, que hay muchas cosas que las tenéis accesibilidad plena. Y estamos hablando de conferencias donde una entrada te puede costar 1.000, 1.500 euros. Buscad conferencias interesantes y atender, pero buscadlas, de verdad, porque hay infinitas. La mayoría, el 70% del contenido, aburrido, terrible, pero siempre se aprende algo. Y sobre todo, se conoce a gente, que es lo último que os quería comentar. Es muy importante conocer a gente. Y no os reduzcáis al grupo de amigos de la universidad. Tenéis que conocer a mucha gente, porque nunca sabes
¿Cuándo te vas a volver a cruzar con esa persona? ¿Cuándo vas a poder ayudar a esa persona? ¿Cuándo esa persona te va a poder ayudar a ti? Hay que conservar esas relaciones. No quiere decir que estés todos los días teniendo 300 amigos, eso es inviable, pero cuidad las relaciones, tratar de establecer poco a poco un marco de relaciones que a lo largo de vuestra vida os puedan impulsar, porque al final los negocios no son más que personas. Son personas llamándose una a otra, oye, tengo este proyecto, ¿conoces quién me puede ayudar? Sí, espera, yo te pongo en contacto. Todo funciona así. Entonces, un poco esos serían todos mis tips que tenía para hoy y luego haced por favor todas las preguntas que tengáis porque es importante que ahora lo tengáis muy claro y os ahorráis unos años. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Irene. Yo creo que ahora hay, pues aquí por lo menos 10 o 20 que están deseando emprender después de este speech motivacional que ha sido espectacular. Pues ya para cerrar la ronda de intervenciones nos queda Alejandro. Alejandro, por favor, ven aquí. Que nos va a dar también su visión personal. Bueno, tremenda putada que me toque después de 2 monstruos que lo han contado todo. De hecho, ya he terminado. No, en serio, no sé. Alguno quiere que termine pronto. No, en serio. Creo que han hecho una presentación brillante que os ha dado mucho contexto. Voy a tratar de ver qué tiempo tengo. ¿20 minutillos o así? Bueno. Voy a tratar de reforzar algunos de los puntos que ellos han mencionado, porque la verdad es que han cubierto todo, aunque sea por aquellas cosas, y esto va de vivencias, ¿no? De experiencias personales, como decían tanto Rafa como Irene, va un poco de lo que hemos recorrido, ¿eh? Y esto no pretende ser aquí la charla de tu abuelo, pero creo que sí se puede ganar, como decía Irene, se puede ganar tiempo anticipando determinadas cosas. Voy a tratar de incidir en 2 o 3 aspectos y como soy disperso, todo esto del déficit de atención y la hiperactividad y todo esto, algunos lo teníamos de pequeños y no lo sabíamos. Hoy día pues está como muy tratado, ¿no? Entonces, como soy disperso, pues iré vagando un poco por ideas a ver si os puedo transmitir alguna que os pueda ser de utilidad. Hay una que no he visto lo suficientemente reflejada en ninguno de los dos, aunque iba implícito, yo lo daban por sentado, pero que yo creo que es importante incidir en ella. Y es el esfuerzo, el puñetero esfuerzo. Las cosas buenas, esas no te caen así. Puede darse el caso de una serendipia que de repente, pum, te caiga la fruta dentro de la boca así mientras estás durmiendo. Hay que currar y hay que currar duro. Luego además hay que ser, lógicamente hay que ser astuto, el mismo esfuerzo te renta de forma diferente dependiendo de cómo desarrolles marca o cómo te relaciones o cómo tengas habilidades blandas, pero hay que currar, que no os engañe nadie. La misma capacidad que tengáis con más esfuerzo rinde más. Entonces, lo primero que os digo es que no hay posibilidad de, listo, te puede tocar una lotería y cortar camino, pero el camino correcto es currar, esforzarse, sacrificarse, estudiar. Ahora lo que os toca es estudiar. Después vienen muchas más cosas. Yo creo que os han dado aquí dos perfiles. Yo estoy más próximo al de Rafa, pero cualquiera de los dos perfiles os transmiten que detrás lo que tiene que haber es esfuerzo, ¿no? Entonces, ahora lo que os toca es estudiar, echar las narices ahí, estudiar, forzaos, porque es cierto que si tú puedes desarrollar una marca personal, si tú puedes entrar en una gran multinacional, cualquiera que sea el camino que os llegue por delante, si os habéis formado bien, si vais con esas hard skills, con esas habilidades duras, y para eso un buen centro es importante. El otro día hablando con amigos del tema de la educación, conveníamos en que una cosa fundamental es estar rodeado de gente buena. Gente buena en el sentido de gente que sea
autoexigente, gente que sea brillante, y enlaza con lo que comentaba antes, por ejemplo, tanto Irene como Rafa, del networking. Si tú al final te juntas con gente floja, pues te van a desafiar menos, te vas a encontrar cómodo haciendo poco. Es bueno que busquéis en ese networking, busquéis a la gente buena. El tema de los foros que citaba Irene me parece un punto brillante, porque vais a estar expuestos a gente que es inquieta, gente que es proactiva, gente que es curiosa, que no solo hace cosas, sino que las cuenta, que las comparte, que las desafía. Entonces, me parece que es un punto fundamental. Entonces, punto primero, el esfuerzo. Punto segundo, la resiliencia, que es otro término que tampoco ha surgido, pero que es fundamental. De hecho, ahora está muy de moda la palabra resiliencia. ¿Quién sabe lo que significa resiliencia? Bueno, en definitiva es que te peguen 2 guantadas y que te levantes y que sigas. Esto en muchos ámbitos. Joder, me han vuelto a suspender la asignatura de álgebra o de lo que sea. Pues venga, no solo voy a por ella otra vez, sino que le voy a pegar. A ver si tenía examen de álgebra antes, ¿no? Bueno, hay que ser tenaz, hay que ser duro, porque la vida luego va a dar muchas vueltas. Nosotros, los que tenemos unos añitos más que vosotros, pues hemos vivido probablemente la época en este mundo occidental de mayor estabilidad y de desarrollo, prosperidad, etcétera. Tampoco os quiero acojonar, pero lo que viene por delante va a ser muy interesante. Lo estamos viendo a nivel internacional, que lo que viene por delante es desafiante. Entonces, hace falta tener esa resiliencia. No el desanimarse y deprimirse, ya sea porque te suspenden una asignatura, y eso con el tiempo veréis que es la menor de las preocupaciones, o porque tengas un revés personal o profesional, el desanimarse no es opción. Entonces, esfuerzo y resiliencia. Y como digo, la resiliencia pues abarca muchas cosas. Luego, una cosa que me ha gustado mucho de lo que ha dicho Irene es el tema de probar. Cuando tengáis 45 años y 3 niños y una hipoteca y tal, a saber si eso cuando lleguéis a los 45 años es así o no, pero si se da esa circunstancia, la capacidad que vais a tener de probar, de arriesgar, etcétera, va a ser otra. No digo no se arriesgue con 45 o con 55 años, pero esa capacidad de arriesgar, experimento con gaseosa, lo podéis hacer ahora. Está bien que tratéis de tener las ideas claras, pero ¿quién sabe lo que va a hacer cuando termine de estudiar? Que levante la mano el que tenga muy claro lo que quiere hacer. 1, y 2, y 3. No tenéis ni puta idea. Ni puta idea, pero es que es normal que no lo tengáis. Entonces, experimentad, estáis en ese momento. Que entráis en una Big Four a hacer consultoría para un cliente, perfecto. Que entráis en una startup para tratar de desarrollar un producto, estupendo. La probabilidad de que una Big Four te toque un cliente que te toque las narices y que te fastidie o que te metan en un sitio que no sé qué, pues es alta. Sin ningún tipo de problema, has probado. Coges, sabes que eso no te gusta, como decía Irene, pues empiezas a mirar otra cosa. O una startup que emprendes, no todo el mundo tiene la brillantez de Irene, como decía ella, no todo el mundo puede emprender. Pues a lo mejor te pegas una bofetada y vuelves a buscar un tipo de trabajo más de rol corporativo. No pasa nada. Tenéis la edad de jugar en el sentido de que podéis experimentar, podéis probar, lógicamente con responsabilidad, pero tenéis la oportunidad de probar, de tantear. Creo que es fundamental también lo que se ha comentado de la experiencia internacional. ¿Por qué? Porque te abre la cabeza. No sé si alguno estáis o vais a hacer Erasmus o no, pero el arriesgar. Yo, fíjate, una de las cosas que lamenté siempre cuando terminé la universidad, y fue una época cuando yo entré a la universidad, yo empecé Teleco hace ya más años de los que quiero recordar,
y era la carrera de súper éxito y de súper... Bueno, pues salimos en un año, el año 92, en el que aquello fue un desastre. Compañeros súper brillantes estuvieron año y medio buscando trabajo. Fue un momento de una crisis brutal. Y una de las cosas que yo estuve mirando, pues fue irme a hacer un máster al Japón. Probablemente me arrepiento de no haberlo hecho. No es que me arrepienta de luego la vida que he llevado, pero me arrepiento de no haberlo perseguido con más fuerza y no haberme visto desafiado a hacer algo que me sacara el out of the box que citaban antes, ¿no? El que me sacara de mi contexto, al final lo que te enseña es lo que es distinto de lo que ya conoces. Pues si haces lo mismo que ya sabes, oye, es que mi padre era notario, yo voy a ser notario. Mi madre era farmacéutica, yo voy a ser farmacéutica. Estupendo, ¿eh? Si esa es vuestra opción personal, estupendo. Pero si lo que buscáis, entiendo que si habéis escogido las titulaciones que tenéis aquí, muchos tenéis esa gana de aprender, esa curiosidad innata, pues creo que es muy positivo plantarte en un contexto, incluso de país, que sea muy distinto. A ver, lo de irse, aparte de las 2 Erasmus, lo de irse a Miami allí a montar algo, pues os podéis imaginar que siendo un riesgo controlado, no era tampoco una cosa sencilla. Cuando aquí, y además trabajábamos juntos en aquella época, la tenían súper bien valorada, súper bien considerada. No, ella quería cambio. Pues es un poco de las cosas que tenéis que plantearos. Arriesgad. Disciplina, resiliencia y abordar el riesgo. Siempre, lógicamente, no con imprudencia. No digo que de repente os cojáis un casco y os vayáis a las trincheras de alguno de los conflictos bélicos que tenemos ahora. Insisto, es una opción para el que quiera hacerlo, pero que sí que abordéis el riesgo de una forma mínimamente controlada. Yo hay una analogía que le pongo a la gente desde hace, a la gente de mis equipos hace ya varios años, y es el del río. Lo de las analogías siempre es una cosa útil para visualizar las ideas. En un río, si tú eres una rama, pues vas arrastrado por la corriente y puedes acabar en el mar o puedes acabar en un ramal del río de esos sin salida y acabar pudriéndote en una esquina o te puedes hundir en un momento determinado o te puede coger a alguien y utilizarlo de palo. Te dejas llevar. Esa es una opción vital. Puede ser el pez que empieza en el curso alto del río y que de vez en cuando pues saca así un poco la cabeza del agua o directamente, los peces son muy sensibles, pues perciben más o menos oxígeno. Menos oxígeno, pues es un ramal muerto, pues cojo por aquí y acaban en el mar. O puede ser un salmón, y el salmón lo que va es contracorriente y saltando los obstáculos y no sé qué y tal, esas son la leche, los salmones son la leche. Entonces, cualquiera de esas opciones son válidas. En el mundo del trabajo, tienes que asumir que si tú pretendes algo, tendrás que aportar. Si tú quieres ser un palo, y hay mucha gente, en el futuro ocurrirá también. Tú lo que quieres es tener tu trabajo, que te paguen por él y luego cuando sales del trabajo hacer otras cosas. Pues es legítimo. Si tienes una pulsión, tu trabajo te apasiona, tu desarrollo profesional te desafía, pues no digo llegues al salmón, pero por lo menos hay que estar alerta. Hay que hacer networking, hay que hacer tus proyectos personales. Tienes que tener en cuenta otra analogía. Cuando yo era joven, la gente se casaba y se moría casados. Y no había más que eso. En la empresa pasaba igual. Tú entrabas en una empresa, grande o pequeña, y te morías en esa empresa, con pocos cambios a lo largo de tu vida. Hoy día tenemos que ser mucho más líquidos. De igual forma que tu pareja, si tú te dejas engordar, yo voy camino, te dejas engordar, no te arreglas, no te cuidas, pues te puede decir, hasta luego Lucas, y se acabó, tu empresa hace igual.
Si tú entras en una empresa y te dejas engordar, te encuentras cómodo dándole vueltas a la manivela de lo que estás haciendo, no te reciclas, como decía Rafa, no estás en formación continua, no te mantienes sexy, pues tu empresa dirá, chato, ya no me gustas, conozco a otro que me pone más, entonces, a la puta calle. Entonces, es importante que tengáis en cuenta que vuestra primera y única empresa a lo largo de toda vuestra carrera profesional seréis vosotros mismos. Esa empresa en un momento determinado estará de asalariado en una empresa, de emprendedor, de funcionario, de lo que sea, pero vuestra empresa sois vosotros mismos y tenéis que mantenerla siempre activa y sexy. Y no sé, muchas más ideas, pero lo dejo para las preguntas que seguro que después pues, puedo sugeriros alguna. Venga, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar al coloquio. Entonces nosotros, como siempre, teníamos preparadas 3 preguntas, por si acaso no hacíais vosotros, y todas las han contestado ya. Eso demuestra lo original que soy yo planteando preguntas. Entonces voy a invitar a los ponentes a que suban de nuevo al escenario y ahora va a ser vuestro turno, ¿no? Para que podáis preguntar todo aquello que se os ocurra y a ver si sois más originales que yo. Entonces que levante la mano el que quiera preguntar. Bueno, veo que tenemos muchos. Vamos a empezar por aquí. Perdonad que elija a un alumno mío, ¿vale? Que además es el delegado. Levántate, levántate. Lo primero te presentas y luego haces la pregunta. Espera con el micro, que si no, no te escucho. Hola, me llamo Alfredo Muñoz y soy delegado de Ingeniería de Software, de primero. Bueno, de primero A. Y mi pregunta es, ¿qué certificaciones, tanto del lado ofensivo como del lado defensivo, son las más relevantes y cómo funcionan las jerarquías dentro de los grupos en ciberseguridad? Me explico, supongo que habrá jefe y habrá, bueno, subordinados, tal, pues cómo funciona todo eso, bueno, pues en el mundo de la ciberseguridad. Muchas gracias. Voy a dejar que luego Rafa aporte. Yo solo un apunte y enlaza con algo que han mencionado también los dos antes. La primera certificación que requiere cualquier persona que se dedique a ciberseguridad en cualquier empresa es en su propia empresa. Yo de vez en cuando doy clases en una escuela de negocios y una de las cosas que hago en esas clases les pongo pues un pequeño caso de un pequeño plan de seguridad que lo preparen. Son clases de máster o de postmáster, etcétera. Y le digo, pues hace un plan de seguridad y me inventé 3 empresas, se las definí, le dije, pues elige una y me haces un plan de seguridad sobre una de estas empresas. Hubo un alumno una vez que me dijo, ¿te parece que en vez de hacerla sobre tus ejemplos ficticios, haga el plan de seguridad sobre mi propia empresa? Y le dije, pues me parece la leche, o sea, me parece estupendo, venga, adelante. Cuando me entrega el caso, me lo entrega sobre una de las 3 empresas ficticias. Y le dije, ¿y esto? Y me dice, porque me puse a ver mi propia empresa, dice, y no fui capaz de entenderla. Entonces, la primera certificación que yo creo que es fundamental para cualquier responsable de seguridad, no es tu pregunta, ya lo sé, pero me ha venido bien para meter la cuña. La primera cosa que necesita una persona que se dedique a cualquier aspecto de la ciberseguridad, en cualquiera de los tracks que comentaba Rafa, es entender los propios procesos de su empresa. Entonces, la primera certificación te diría que es en su propia empresa, contexto, organización o lo que sea. Y ahora dejo a Rafa, que seguro puede hablar de las certificaciones que tú preguntabas de una forma mucho mejor. Bueno, a ver, yo lo primero que quiero decir es que las certificaciones están un pelín sobrevaloradas. Cuidado con el tema de las certificaciones. En la situación en la que estáis vosotros ahora,
yo diría que quizá no merece tanto la pena obtener certificaciones específicas en ciberseguridad, sino realmente vosotros estáis aprendiendo, esta es la parte de tecnología, podéis hacer un máster, está fenomenal, pero si estáis pensando en certificaciones como las que de ISACA, por ejemplo, CISP, CISM, CISA, etcétera, yo os diría que quizá ahora es el momento de que a lo mejor penséis en otro tipo de certificaciones técnicas más relacionadas con la tecnología y no tanto con la ciberseguridad, como pueden ser las CCNA de Cisco, Microsoft, este tipo de cosas. Y si estáis pensando en algo específico de ciberseguridad, pues os vayáis por algo más técnico, como puede ser, por ejemplo, la de Ethical Hacker, ¿vale? Yo en su día, hace 10 años, cuando de repente yo me dedicaba a otras muchas cosas que decía ahí antes y alguien me dijo, oye, que nos han dicho que hace falta un tío de ciberseguridad, ¿qué tal? Mira a ver qué vas a hacer tú. Yo me hice esa certificación y me ayudó mucho a tener un poco un background, un conocimiento un poco más específico. Luego hay otro tipo de certificaciones como el Security Auditor o el CISM, etcétera, que os pueden ser de interés a lo largo de vuestra carrera, pero quizás no para empezar. Quizás cuando ya lleváis 5, 6, 7 años y estáis aspirando un poco a progresar dentro de la carrera o a puestos un poquito más de gestión, ¿vale? También os diría que no os obsesionéis con las certificaciones. Es cierto que las certificaciones en el pasado eran una puerta también al mercado laboral, pero hoy día no es lo más importante que se necesita. Y respecto a eso que preguntas de la jerarquía, no sé si alguno... buena pregunta. El problema es que las jerarquías funcionan muy diferente dependiendo del tipo de empresa. Seguramente Irene os podrá contar cómo funciona en una empresa como Gattaca, por ejemplo, en Iberdrola, que es un dinosaurio un transatlántico, para bien o para mal, pues el modelo de gobierno de la ciberseguridad es el caballo de batalla. O sea, nos pasamos la vida cambiando el modelo de gobierno e intentando buscar cuál es la jerarquía y la organización que mejor funciona. Por ejemplo, en general, en las empresas grandes, la ciberseguridad y la seguridad en general ha dejado de ser una función que se lleva de manera centralizada y hay un equipo de seguridad con un CISO y el jefe de operaciones y no sé qué tal. O sea, eso ya no ocurre así. O si ocurre así, quizás son a lo mejor en ámbitos más de TI. Lo que está ocurriendo en las grandes empresas es que todas las organizaciones tienen su propio equipo de seguridad. Y es más, todas las tecnologías dentro de, si yo pienso, por ejemplo, en Iberdrola, ¿vale? Tenemos un CISO, tenemos un equipo de ciberseguridad que llevamos nosotros, pero luego el negocio comercial, por poner un negocio que más o menos cercano y que se entienda, tiene su equipo de ciberseguridad, tiene su VISO, que es una especie del CISO dentro del negocio, pero es que además los que hacen las aplicaciones web tienen un equipo de ciberseguridad y los que montan los cargadores de los coches eléctricos tienen un equipo de ciberseguridad. Entonces, la estructura dentro de las compañías son muy matriciales. Y a lo mejor el tío de ciberseguridad le reporta directamente, su jefe pues, es una persona que se dedica al negocio comercial y es el que le firma las vacaciones, pero luego funcionalmente pues me puede estar reportando a mí. Sí que es cierto que en otro tipo de ámbitos más pequeños, como puede ser el ámbito CSIRT o SOC, ahí sí que hay una estructura más jerarquizada. Hay un jefe de operaciones, tenemos analistas, nivel 3, nivel 2, bueno, lo que podéis conocer, pero en general esto va a variar mucho el tipo de empresa. Yo en empresas grandes como Iberdrola, como puede ser Telefónica, pues funciona de esta manera. Seguramente Irene os va a dar una visión muy diferente. Complementar esta pregunta y dar oportunidad a otras preguntas también. Aspecto certificaciones, en empresas innovadoras como la mía, ¿se prioriza la experiencia ante las certificaciones? Yo prefiero a alguien con experiencia que a alguien que me venga con 7 certificaciones. Dicho lo cual, obviamente, si tengo a alguien con una certificación y experiencia, pues me aporta mucho más.
De lo que veía en Estados Unidos con respecto a lo que veo en Europa es que en Estados Unidos, por ejemplo, las Cisco estaban muy bien valoradas y aquí en Europa no las veo tanto. Luego que tengas así un par de pinceladas. Y en cualquier caso, lo que sí os recomiendo es lo que decía Rafael de buscar, si queréis hacer ahora una especialización específica, buscar una que os aporte, pero un poco con la intención de entrar a coger experiencia lo antes posible y buscar esa certificación más gorda en 4 o 5 años de vuestra carrera. Y luego, respecto a la estructura jerarquizada, en empresas como la mía no hay jerarquía. Somos todos muy planos, muy planos. De hecho, es la tendencia. Al final lo que necesitamos es que la comunicación sea muy fluida, que el que yo tenga que hablar algo con la persona que está haciendo UX no tenga que pasar por el tipo que está llevando al equipo de desarrollo, porque ¿qué sentido tiene una empresa de 20 personas? Entonces, se aplanan mucho, cuanto más pequeña la empresa, más se aplana esa jerarquía. Y luego otro aspecto que sí os adelanto y que es muy importante entenderlo es que en empresa muy grande las estructuras organizativas cambian cada 6 meses, las reorgas. Entonces, eso vais a tener que estar expuestos, pero tenéis que asumirlo como una búsqueda constante de la optimización en la gobernanza de la empresa. Porque es relativamente frustrante entrar en una organización, entender a quién reportas cómo funcionan las cosas y al medio año te cambian todo. Pero no es más que una evolución natural en empresas complejas y grandes de buscar esa optimización en la operación y en la gobernanza de la empresa. Entonces, tomadlo como una experiencia de testeos de qué funciona y qué no funciona, que sea más matricial, que sea más jerárquica, cuáles son las implicaciones cuando viváis ese tipo de reorganizaciones, pensarlo de nuevo, un poco desde perspectiva de pájaro. Muchas gracias. Bueno, voy a aprovechar para hacer un poco de publicidad. Sabéis que desde este curso tenéis la oportunidad de presentaros ya a la Cisco Cybersecurity Fundamentals, ¿vale? Dentro de UTAD tenemos un convenio con PUE Academy y os podéis presentar. Luego, si queréis más información, pues me escribís. Vamos a dar la oportunidad, ¿sí? Un solo comentario sobre lo que ha dicho y sobre lo que han dicho. Es totalmente cierto. Ojo que hay mucho trabajo a través de empresas que hacen seguridad gestionada, es decir, le dan servicios de seguridad a otras empresas. Ahí sí está muy valorado cualquier tipo de certificación. Si es una empresa que da más servicios de compliance, un EY, un Pricewaterhouse, un Deloitte, llámalo X. Pueden ser certificaciones de tipo más normativo, más compliance. Si es una empresa que tiene un enfoque mucho más a servicios de seguridad tecnológico, entonces efectivamente en tecnología específica. Y en esos casos sí, porque incluso los propios pliegos para optar a servicios, a vender servicios de seguridad gestionada a esas empresas, tienen que aportar, esto se lo saben ellos también, tienes que aportar, yo tengo tantos ingenieros certificados en. Entonces, en ese caso sí puede ser un plus. Pero si estás pensando en entrar a través, que es una gran fuente empleadora, a través de alguna de las empresas que hacen servicios de seguridad gestionada. En ese caso sí, y ahí ya tienes que decidir si te va más el compliance. Entiendo que vuestra formación es más en un ámbito de tecnología o una formación técnica especializada en alguna tecnología específica, que puede ser un Cisco, o puede ser una herramienta de gestión de identidad, o puede ser Splunk, puede ser, yo que sé, cualquier tecnología de moda. Vamos a dar la oportunidad a una compañera, ¿no? Ya que tenemos pocas estudiantes, vamos a darle la oportunidad que la segunda pregunta la haga alguna estudiante, chicas. Saray, te he visto con cara de preguntar algo. Saray, ¿qué querrías tú preguntar a Irene? Yo no sé qué preguntar. Vale. Si tuviese que preguntar algo, o sea, una de las cosas que a mí pues más me preocupan es el hecho... Uy, perdona. Una de las cosas que a mí más me preocupan es el hecho de no saber qué hacer. Pero bueno, realmente ya habéis comentado que lo suyo es probar, ¿no? Supongo. Pero en tanto al ámbito de la ciberseguridad, ¿cómo podemos realmente saber qué tipo de trabajos hay? Porque hay muchos, pero realmente, ¿cómo podemos visualizar ese tipo de trabajos? ¿Cómo? ¿Dónde se puede encontrar? No sé si me explico. Pues el primer consejo que se me ocurre escuchándote es
hablar con gente. O sea, al final, una de las cosas que a mí me ayudaron mucho, yo iba para arquitecta y tenía la arquitectura en Madrid, yo soy de Zaragoza, tenía arquitectura en Madrid, la carrera, el colegio mayor reservado, y a 2 meses antes de entrar en arquitectura me fui a Telecom. Porque hablé con el padre de un amigo mío que era arquitecto y me contó su día a día, cómo era su trabajo. Y ahí dije, esto no es lo que quiero hacer. Entonces, ahí mi gran consejo es, cuando os queráis meter ya en el mundo laboral, intentar buscar perfiles, aunque no los conozcáis, en LinkedIn, oye, estoy pensando en hacer esto, tienes 10 minutos, te sorprendería la gente que dice que sí. O sea, tuvimos un ejercicio en el máster que hice en Boston, que era, intenta conseguir 5 nos seguidos. Es imposible. La gente te ayuda mucho más de lo que piensas y haces las preguntas por miedo al no. Pero al final, la mayor parte de las veces es que sí. Entonces, pregunta. Obviamente, si tienes conocidos, pues te va a dedicar más tiempo, más cariño. Pero si no tienes acceso al perfil concreto del trabajo que estás pensando, pues búscate a alguien en LinkedIn que sí lo tenga y decir, estoy muy interesada, por favor, en 10 minutos contigo. Voy a ir para atrás porque los alumnos siempre se refugian en las últimas filas para que no... Tú, venga, pues adelante. Hola, me llamo Alejandro y quería haceros una pregunta. Más o menos, Irene, me ha quedado claro, pero quería preguntarle a vosotros, ¿cómo habéis llegado hasta ese puesto de trabajo? ¿Qué habéis tenido que hacer? Mojaros un poco. Pues mira, yo os voy a contar mi experiencia personal. Yo, como habéis visto, he trabajado en muchísimas cosas y básicamente todas relacionadas con el mundo de las TI, de manera pues totalmente coyuntural, cuando empezó, porque antiguamente la ciberseguridad en las compañías era una cosa de TI, o sea, el departamento de sistemas tenía un tío de seguridad y hubo un momento en el que empezó a cambiar ese paradigma y se entendió que la ciberseguridad pues tiene más que ver con los riesgos de negocio y entonces pues yo trabajaba en aquel momento en Iberdrola, en un negocio de Iberdrola que se llamaba ingeniería y nos dijeron, oye, nos han dicho que todos los negocios tienen que tener una persona responsable de ciberseguridad y que vaya al comité y tal. Y bueno, pues yo como llevaba un montón de proyectos, pero siempre me ha gustado mucho la tecnología, siempre estaba cerca del área técnica y tal, pues me tocó a mí. Y era un poco de forma totalmente casual. Poco tiempo después ocurrió una cosa, y fijaos que todo lo que os voy a hablar son casualidades, a lo mejor me siento un poco como la ramita que decíamos antes, ocurrió una cosa que en el mundo de la ciberseguridad todo el mundo conoce, que tiene cierta edad, que se llamó WannaCry. No sé si alguno de vosotros sabéis lo que fue WannaCry. Bueno, pues WannaCry me tocó a mí como responsable de ciberseguridad en aquel negocio y bueno, pues algo debí hacer bien y eso me llevó al equipo de ciberseguridad global de la corporación y me incorporé dentro del equipo global de la corporación como responsable de respuesta ante incidentes. Y aprovecho y os voy a dar, y cómo he llegado de ahí a ser el responsable. Pues mira, os voy a dar un consejo que también creo que es súper importante y que no lo he dado antes. Yo, cuando empecé en ese trabajo, teníamos una cosa que se llamaba, se sigue llamando el Comité Global de Ciberseguridad. Y a ese comité inicialmente iba gente súper técnica, gente que sabía de ciberseguridad. Y allí se hablaba de protocolos, de no sé qué y tal. Teníamos un problema, que la gente que había allí sabía mucho de ciberseguridad, pero no tenía ningún tipo de capacidad de decisión sobre nada de lo que ocurría en la empresa. No estaban los jefes, por decirlo así. Oye, hay que darle una vuelta a esto, tienen que venir aquí los directores, fenomenal. Y hicimos el nuevo comité de ciberseguridad, donde venían todos los directores de negocio, gente importante, gente que era capaz de tomar decisiones. Y cuando hacíamos ese comité, una de las cosas que ocurría es que cuando acababa el comité, empezaba a llamar, había gente que me llamaba y que me decía, oye, no me he enterado de nada de lo que se ha dicho. ¿Me puedes explicar qué es una vulnerabilidad?
¿me puedes explicar qué es eso de un zero day? Es que no tengo ni puñetera idea. Y aquello de repente se extendió y después del comité hacíamos una sesión, una moviola casi de la repetición de las mejores jugadas para que lo explicáramos. Porque uno de los problemas que tenemos la gente técnica es que somos muy malos contando las cosas a la gente que no es técnica. Y la ciberseguridad resulta que ya no es un tema técnico del departamento de IT de las compañías, es un tema que trasciende al negocio, que antiguamente los negocios, cuando las empresas, cuando se iba a hacer negocio, pues se tenían en cuenta los riesgos financieros, por ejemplo. Oye, ¿cuánto me va a costar esto? ¿Voy a recuperar el dinero? ¿No lo voy a recuperar? Y ahora se tienen en cuenta también los riesgos tecnológicos y los riesgos de ciberseguridad. Y eso hay que contárselo al jefe, al CEO, al otro, y esa gente no entiende de firewalls, entiende de dinero y entiende de riesgos. Entonces, ¿cómo he llegado yo a ser el CISO? Pues una de las cosas que más me han ayudado ha sido tener la capacidad de hablar con la gente técnica y entender el lenguaje técnico y luego ir a hablar con el CEO o ir a hablar con el presidente y saber contárselo. Y esto es súper importante porque si solo manejáis el lenguaje técnico, tenéis un techo. ¿Vale? Eso es muy importante entender qué hace, a qué se dedica la compañía en la que estáis y saber contarlo y saber contarle a cada persona dentro de la compañía en su idioma lo que necesita saber. Pues es que me pisan todas las ideas, así no hay quien hable. No, en serio. Es cierto, lo que dice Rafa es totalmente cierto. De hecho, como extraescolar, y yo la tengo todavía pendiente y hace ya unos años que terminé, el curso de storytelling, o como se dice en castellano, de cuentacuentos. De verdad que lo tengo, a ver si me lo regalan mis hijos alguna Navidad, el apuntarme a un curso de cuentacuentos. El tener una narrativa adecuada, y la narrativa no significa contar más cosas, significa, en primer lugar, empatizar, ponerte en el lugar del que tienes enfrente, y volvemos a las soft skills que hablábamos. Pasado un cierto nivel, tú puedes ser extraordinariamente brillante, lo que comentaba antes Rafa de la gente que se dedica a bug bounties y demás, puede ser extraordinariamente brillante, esos sois muy poquitos, y puedes despuntar aunque seas un ladrillo. Pero el común de los que nos dedicamos a estos temas de ciberseguridad, si tienes la oportunidad de progresar y de subir dentro de la estructura de la empresa, suele ser porque tienes determinadas soft skills. Capacidad de venta, capacidad de comunicación, la posibilidad de sintetizar, el tener una capacidad relacional de unir puntos y contar o acceder a determinada persona en un momento determinado. Entonces yo creo que las soft skills son las que te permiten, sobre todo en la escalera, no de especialización técnica, insisto, ahí es pura neurona y pura capacidad de conocimiento técnico, sino en la carrera más de gestión, que suele ser la alternativa a la de especialización técnica, son las soft skills, las habilidades blandas de negociación, de conversación, serenidad. La serenidad está poco... decía Rafa que las certificaciones están sobrevaloradas, la serenidad está infravalorada. La capacidad de que llegue alguien en un momento determinado de crisis, y puede ser un ciberincidente, de WannaCry hacemos otro día específica, que esa da para muchas historias, ¿verdad, Rafa? ¿Alguno sabe lo que es el WannaCry a todo esto? No mucho. Es que me pasó el otro día también. Hablé del WannaCry y no sabían a lo que, para los de nuestra generación, eso fue pues como la guerra del Vietnam, básicamente. Bueno, volviendo a lo que decía. Perdona, Alejandro, que el WannaCry parece que estamos hablando de cuando estaban los Beatles. El WannaCry, que además no se me olvidara, 12 de mayo de 2017. O sea, fue antes de ayer, ¿eh? Sí, insisto, de eso hablamos otro día largo y tendido. Bueno, a lo que iba. Las habilidades blandas son las que te llevan muchas veces a esto.
Enlazando con varias preguntas previas, ¿cuál es la apuesta segura para garantizar que tenéis éxito en vuestra carrera profesional en cada decisión que vais a ir tomando ahora en adelante? La mala noticia, no hay una garantía a eso, de que vas a tomar una decisión y que vas a hacer. De hecho, lo más probable es que te equivoques. Pero volvemos al concepto de error que decía tanto Rafa como Irene. El error es bueno. El error, con el riesgo medido y con la capacidad de reaccionar, darte cuenta que te has equivocado y buscar otro ramal del río, eso es bueno. ¿Cómo hemos llegado a la posición? Pura serendipia. Yo, de hecho, empecé en ciberseguridad porque había estado en un rol de desarrollo de negocio y terminó ese ámbito y me dijeron, hay un área que está haciendo innovación en ciberseguridad y hay que darle una vuelta porque está mal enfocada en las ideas. Ponte y lo miras. Y a partir de ahí empecé en ciberseguridad. Un poco como comentaba Rafa, estaba en el sitio adecuado en el momento adecuado, pero tenía capacidades técnicas, conocimiento razonablemente próximo al sector y luego habilidades blandas que en aquel momento a alguien le engañé y me dio la oportunidad. Hay mucho de azar en vuestra carrera profesional, pero no hay que deprimirse. Lo que hay que ser es ágil y reaccionar pues cuando toque. Eso es lo que te puedo decir, serendipia. Resiliencia, ¿no? Antes decía Saray, me parece que has dicho, Saray, que no tienes ni idea de lo que hacer, o sea, no os preocupéis. Yo creo que hay poca gente como Irene que lo tenga tan claro. Tú has mencionado antes lo de eso de la resiliencia. A ver, yo empiezo porque no estudié lo que quise estudiar porque no me dio la nota. Y yo sé que ahora ese tipo de cosas os pueden parecer un drama y a lo mejor tenéis una idea, un camino pensado en la cabeza, pero es que hay muchísimos caminos para llegar al mismo sitio o a un sitio parecido o a un sitio, a un gran sitio en cualquier caso. Entonces, experimentad, probad, hablar con muchísima gente y disfrutad. Y yo os diría también, disfrutad del camino, que creo que hay veces que muchos tenemos mucha prisa de no, vamos a terminar, voy a empezar a trabajar. El día que empecéis a trabajar, se acaban muchas cosas también, ¿eh? No voy a decir que estáis jodidos, pero oye, no hay que tener prisa. Mi consejo es que aprovechéis, que os vayáis fuera, como decía Irene, y que aprovechéis el momento y que cosas que os pueden parecer un drama, a mí en su momento me puede parecer un drama, no me ha dado la nota para entrar, lo veo ahora, me parece ridículo. Entonces, yo creo que es súper importante que desdramaticéis ciertas cosas en vuestro día a día y que si poniendo esfuerzo y siendo resilientes, que son dos conceptos que se han comentado, vais a llegar, seguro. O no, pero es el camino para ir. Bueno, voy a aprovechar que están aquí algunos profes de ciclos. Cara de mucho bueno, Laura, supongo que estarás encantada porque han reivindicado los soft skills, ¿sí? O sea, hacerle caso a Laura cuando os cuente que son muy importantes las habilidades blandas para ser jefe, ¿vale? Las habilidades técnicas son necesarias, pero no son suficientes. Irene, no se os ocurre nada. Momento de gloria aquí. Venga, sí, seguro que se te ocurre algo. Buenos días. Yo me llamo Roberto, quería preguntar, igual que habéis comentado el caso de WannaCry, el ransomware, si a nivel de datos podíais comentar algún ataque que hayan sufrido las empresas que representáis. Buena pregunta. A ver, en general las compañías tampoco entran en detalles de los ataques que tienen, como te puedes imaginar, pero sí te puedo hablar un poquito más, no tanto de Telefónica, sino en general. Yo participo periódicamente en el grupo de clientes de Google Cloud y una de las cosas que mencionan es que la mayor parte de los ciberincidentes que están ocurriendo a nivel mundial
Esos son análisis que ellos hacen, igual que puede hacer un Microsoft o pueden hacer otros grandes jugadores en el sector. Ellos recopilan mucha información y pueden destilar tendencias, ¿no? Entonces, una de las cosas que mencionan, y esto enlaza con los temas que mencionaba Irene antes, tienen problemas de identidades y accesos. Es una gran asignatura sin resolver, y ahora seguro que Irene puede también abundar un poco en el tema. Gran parte de los problemas que está habiendo en términos de fugas de datos, y fugas de datos pues tienes de muchas naturalezas distintas, desde filtraciones por parte de insiders, desde intrusiones que roban datos, los cifran y además los publican. Tiene muchos tipos, pero la mayor parte de los incidentes que está habiendo es por problemas de gestión de identidades, que sobre el papel es un tema que está resuelto por protocolos y por teoría de todo esto que estudiáis de las diferentes tipologías de gestión de identidades y accesos que pueda haber, pero que en la práctica, y ahí vamos al mundo real, la mayor parte de las organizaciones siguen sin tener resueltas. Entonces, os voy a devolver la pelota en términos de conceptos prácticos. ¿Cuántos de vosotros sabe y tiene anotadas, registradas y es sistemático con todas las identidades que se monta en páginas web por ahí online? ¿Seguro? ¿Alguien lo tiene totalmente dominado? ¿Todos sabéis todas las identidades que alguna vez habéis creado para un portal de recibir unas noticias? ¿O lo tenéis todo perfectamente controlado? Bueno, veo que las nuevas generaciones sois más sistemáticos. Estoy convencido de que el 98,7% de vosotros, por decir una cifra, tenéis identidades que habéis creado por ahí que se han quedado zombies, olvidadas, y de las cuales al final ya ni recordáis que las habéis tenido. Bueno, pues eso en el mundo de las empresas grandes, pequeñas o medianas, pues acaba siendo un problema. Y acaba un poco en el concepto del agua. El agua, cuando se derrama, no hay forma de volver a recogerla. Pues los datos pasa exactamente igual. Una vez que los pierdes, es imposible volver a meterlos otra vez en la botella. Tema de identidades, Irene. Gran tema. Mi pasión actual. El concepto de identidad, haciendo la analogía con la ciberseguridad, es también muy amplio, porque hay que autenticar muchas cosas. Hay autenticación máquina a máquina, autenticación del empleado a los sistemas de la empresa, autenticación de los clientes, de los proveedores, de autenticación de empresa como entidad legal. El concepto de la identidad y los controles de acceso es un poco la asignatura pendiente de Internet, entre otras cosas porque llevamos con la misma arquitectura de autenticación desde que se creó Internet. Que es una arquitectura que yo denomino centralizada en cuanto a que esas identidades que nos estamos creando en esos proveedores de servicio están centralizadas en el proveedor de servicio. El proveedor de servicios centraliza una base de datos con identidades y esas identidades están aisladas en cuanto a que solo sirven para acceder a ese servicio. Allá por 2010 empezaron a salir las arquitecturas federadas de identidad, donde al final son los Google, Facebook, quienes actúan de intermediarios, de proveedores de identidad. El bote de usuarios los tienen estas empresas intermediarias y ellas, tu identidad es única en tu cuenta de Google o de Facebook y actúan de intermediarios para autenticarte en ese proveedor tercero. Lo cual es un problema porque en el momento en el que Facebook decida darte de baja la cuenta, dejas de tener acceso a todos esos servicios terceros, por no decir temas de privacidad. Saben perfectísimamente dónde te estás metiendo y cuántas veces y dónde. La identidad que yo estoy trabajando es una nueva arquitectura de identidad que es ya un fenómeno global. Cuando empecé era una visión de 4 gatos, 4 locos como yo, que pensaba que la arquitectura de autenticación Internet tenía que cambiar. Y lo que pretendíamos es hacer una arquitectura de identidad descentralizada. Y con esto olvidar la palabra blockchain con la descentralización, sino descentralizada en el usuario final. Es decir, que cada usuario digital tenga una identidad única, verificada, que pueda compartir con estos proveedores de servicios. Pero el bote de usuarios lo tienes tú mismo, cada uno el suyo.
Entonces, desde el punto de vista matemático, para un hacker, hackear una base de datos con 80 millones de identidades es lucrativo. Tener que hackear 80 millones de dispositivos ya no es tan lucrativo. Entonces, digamos que en este concepto es en el que yo trabajo, en el de la identidad digital, y lo escucharéis mucho porque hay una nueva regulación europea que va a imponer que todos los gobiernos en Europa provean de una cartera de identidad digital a sus ciudadanos, que es el concepto de identidad descentralizada o centrada al usuario. Es decir, todos vosotros vais a tener una cartera digital en vuestros móviles donde vais a tener toda vuestra información personal y eso va a ser vuestra llave de acceso único a servicios digitales, con varias ventajas. Por supuesto, lo que sería esa experiencia de tipo single sign-on, pero también con todas las componentes de seguridad y de legalidad en ciertos procesos más regulados para obtener una cuenta bancaria, para acceder, en fin, una prescripción médica, lo que queráis. Entonces, yo trabajo en esto, pero en lo que os respecta a vosotros, la identidad y el problema de los ataques va más allá, va no solo de esa gestión de identidades, que es una gran importante de los empleados o de las personas que tienen acceso a los sistemas empresariales, también es en los accesos de máquina a máquina. Es decir, poder proteger todos los accesos a las máquinas es parte de Access Management, que es muy importante y es donde pues, muchas veces se filtran los datos. Tenemos tiempo ya solo para una pregunta más, entonces vamos a dar la oportunidad a la gente que ha estado siguiéndolo en remoto. Triana, te dejo. Tenemos a Omar que está viendo la sesión en streaming y nos plantea la siguiente pregunta. Nos dice, en ciberseguridad, como en muchos otros campos, suele decirse que la defensa siempre va un paso por detrás del atacante. Teniendo en cuenta la sofisticación y velocidad de los ataques actuales, ¿cuál diríais que es la magnitud de esta ventaja para los atacantes de hoy en día y si se está acortando esa distancia o si sigue aumentando? Contestar yo. Yo diría que esa ventaja siempre va a existir y yo creo que en ciberseguridad es importante que tengamos un enfoque proactivo y no reactivo y eso nos ayudará a acortar la distancia. Creo que en el campo de la identidad, por ejemplo, es uno de los ejemplos clave, pero nunca vamos a poder, yo mi sensación es que nunca vamos a poder ir a la misma velocidad. ¿Y por qué digo esto? ¿Cuál es la ventaja que tiene el atacante? Mañana aparece ChatGPT, o hace 2 años apareció ChatGPT. En el momento que ChatGPT aparece, en el momento que aparece la inteligencia artificial, y digo la inteligencia artificial generativa como puedo decir cualquier otro tipo de tecnología, es una herramienta que está en las manos del atacante, porque el atacante no tiene reglas. En compañías como Telefónica o como Iberdrola, pues todavía estamos embarrados en vamos a ver cómo hacemos el uso responsable de la ingeniería artificial. No, es que tenemos que montar un comité para gobernar la inteligencia artificial y hay que hacer un marco de gobierno. ¿Qué casos podemos utilizar? ¿Qué casos no? Es que esto es legítimo, esto no es legítimo, esto es legal, esto no es legal. Todo eso no lo tiene el malo. El malo desde el primer momento está utilizando la tecnología. Entonces, siempre vamos a tener ese gap y engancho un poco con la pregunta anterior, en la que mi compi se ha dado elegantemente un poquito de mus o bastante mus. Yo evidentemente no puedo hablar aquí, lo he dicho al principio, oye, contestaré lo que pueda y lo que quiera, pero sí que puedo decir una cosa, y es que en este mundo cada día más digitalizado, cada día más interconectado, con cada vez más peers, los incidentes ocurren y van a seguir ocurriendo. Y una de las cosas, y aquí aplica también la palabra, de nuevo, resiliencia. No se trata de que no ocurra, sino de que ocurra y nos afecte lo mínimo posible. Y voy a dejar 2 tips, no quiero decir muchas cosas, pero voy a dar 2 tips y el que sepa unir puntos, que los una. Cuando tienes una casa muy grande, como puede ser alguna de las empresas que estamos aquí, y no solo es tu problema de cerrar las puertas y cerrar las ventanas, sino que viene el jardinero, viene el limpiapiscinas, viene la señora de la limpieza, viene el cocinero, viene el mayordomo, pues a veces desaparecen cosas, porque tienes
confianza en ciertas y puedes tener vigilancia, pero a veces desaparecen cosas. Y segundo, las empresas, una de las cosas que intentamos proteger, y lo he hablado antes, es la confianza de los clientes y la confianza del accionista. Y eso pasa por ser transparentes. ¿Y qué os quiero decir con esto? Pues que no siempre que aparece un señor en X diciendo que ha hackeado a no sé qué empresa o que tiene los datos de no sé qué otra empresa, es verdad. Y el que quiera entender, como decían en el Apocalipsis, que entienda. Pero creo que hoy día la mayoría de las empresas serias tenemos un nivel de transparencia y de compromiso hacia los clientes, hacia la sociedad, y cuando ocurre algo, y han ocurrido cosas, y podéis ir a los periódicos, lo vais a leer. Lo que leáis en X o en los foros underground o en un chat de Telegram, bueno, puede que sea ciencia ficción. Un apunte sobre esto, sobre la ventaja que lleva el atacante respecto al defensor. Primero, y ya lo comentó Rafa al principio, hay carreras en las que te pones en la posición del malo, que son los Red Team, los que tratan de anticipar estas circunstancias, y son tremendamente efectivos. Desde un punto de vista más de arquitectura, de seguridad, de tecnología, que esto es lo que hoy por hoy os mola más, hay dos tendencias bastante fuertes. Una de ellas es la de automatización, y ahí tenéis soluciones tipo SOAR, tipo, no sé, todos los copilots diversos que hay tratando de simplificar y acelerar. Y los ataques, como dice Rafa, están siendo más automatizados con inteligencias artificiales. Las defensas también están reaccionando de la misma forma a inteligencias artificiales. Al final va a ser respuesta máquina contra máquina, ataque defensa en muchos casos, lógicamente siempre con una capa de inteligencia humana por encima, que esa no va a dejar de existir nunca. Entonces, tendencia 1, automatización. Y todo lo que no sea automatizable va a morir por pura evolución de los procesos y las compañías. Entonces, a nivel de seguridad, automatización. Y 2, consolidación. Las empresas tradicionalmente han tenido muchas soluciones en tecnología, en operaciones y también en seguridad. Cogían lo que llaman el best of breed, que lo que hacían era coger la mejor solución de cada ámbito, de un anti-malware, de una solución de análisis de comportamiento, de una solución de gestión de identidad, etc. Esa fragmentación de soluciones, que al final la empresa y la grande no lo podíamos permitir, te generaba grietas en cuanto a la información que gestionaban las diferentes componentes de esa arquitectura de soluciones. Cada vez más la automatización y la exigencia sobre automatización implica una consolidación, y de hecho se ve desde hace ya 5 o 7 años que la tendencia y además el discurso de marketing de todos los grandes vendedores de ciberseguridad, los hiperescalares o los de nicho, como los Palo Alto, los Fortinet, etcétera, es cómpramelo todo a mí porque te lo voy a dar empaquetado y te voy a facilitar esa automatización porque va a estar todo enhebrado de una forma mucho más inicial, ¿no? Entonces, el gap entre el atacante y el defensor depende mucho también de tu velocidad de respuesta, y tu velocidad de respuesta depende de la automatización, y tu automatización depende mucho de lo consistente y homogéneo que tengas tus entornos de respuesta frente a los diferentes ciberataques. ¿Significa esto que no va a haber capacidad de innovación en términos de ciberseguridad? Siempre va a haber capacidad de innovación. Puede ocurrir es que muchas de esas capacidades, y es un track que podéis tener en cuenta si queréis retiraros a Marbella a jugar al golf a los 30 años, es desarrollar una startup, hacerla súper exitosa y que os la compre un Google, como ha hecho recientemente con Wiz, que ha pagado cantidades ultramillonarias para esto. Entonces es una ruta que a lo mejor también tienes que plantear, emprender y vender pronto y retiraros a jugar al golf a Marbella. Muchísimas gracias. Es 14:50.
Vamos a dar las gracias a los ponentes. Primero por ajustarse al tiempo, lo cual no es difícil, pues somos ingenieros, los ingenieros somos muy puntuales, ¿vale? Para eso. Si dicen que es tanto, pues es. Y luego yo he aprendido muchísimo, ¿vale? Yo he aprendido muchísimo, espero que vosotros también os hayan despertado la inquietud por conocer más del mundo de la empresa en la ciberseguridad. Y nada, en 10 minutos a clase de 3, los que tenéis. Muchísimas gracias.